Sentir que algo te duele, pero no poder explicar qué es feo, ¿no? Pero sentir dolor de algo que tú mismo sabes que no tienes, eso es otro nivel. Hoy vamos a dar una mirada al dolor, conocer esa sensación que siempre nos acompaña y cómo nuestro cerebro se pierde para seguir produciéndolo. Iniciaremos por hablar de cómo fuimos comprendiendo el dolor en la ciencia con el pasar de los años, el origen del síndrome del dolor fantasma, factores psicológicos que afectan y métodos de tratamiento, además de un ejemplo de caso clínico. Información muy interesante que puede ayudarnos a comprender un poco mejor a las personas que lo sufren. Empecemos. Desde hace muchos años se ha investigado el dolor a nivel fisiológico, social, psicológico. Estos han dado lugar a diferentes teorías y modelos que tratan de explicarlo. Veremos algunos de ellos. Modelo cartesiano, René Descartes, siglo XVII. René Descartes proponía que el dolor era el resultado de una transmisión lineal desde una fuente nociva hacia el cerebro, donde se generaba la experiencia dolorosa. Este modelo considera la relación entre lesión y dolor como isomórfica, es decir, que a un daño específico corresponde una sensación de dolor proporcional. Esta visión sigue presente en muchos enfoques biomédicos actuales, donde se asume que la identificación del generador del dolor es esencial para el diagnóstico y tratamiento. En resumen, el modelo cartesiano mantenía una relación de causa y efecto con la lesión y el dolor. Si te cortas un dedo, te va a doler. Fin de la historia. Vamos con el siguiente. Definición de dolor de la IASP. Ay, no puedo con esas siglas en inglés. Bueno, década de 1970. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Esta definición incorpora la dimensión emocional, reconociendo que el dolor no puede reducirse a una simple sensación física. Esta concepción abre el campo al análisis de factores psicológicos y sociales, ampliando la comprensión del dolor más allá de lo fisiológico. Aquí el dolor ya no es solo causa y efecto, sino que busca encontrar una relación entre la experiencia emocional y el sentimiento del dolor. Siguiente, teoría del control de compuerta. Melzack igual, 1965. La teoría del control de compuerta introdujo un mecanismo de modulación en la médula espinal, donde las señales nociceptivas podrían ser inhibidas por otras señales sensoriales, como el tacto, transmitidas por las fibras alfa y beta. Con esto, el dolor dejó de ser solo una relación lineal y se convirtió en un fenómeno más complejo a estudiar, ya que podía ser afectado por múltiples variables. El que sigue, conferencia Bonica. Patrick Wall, 1979. Wall propuso que el dolor actuaba como una señal de la necesidad del cuerpo de iniciar procesos de recuperación, similar al hambre y a la búsqueda de alimento. Criticó la idea de que el dolor siempre refleja la magnitud del daño tisular y planteó que su función era más conductual y adaptativa. O sea que el dolor se convirtió en un sistema propio que generaba mecanismos para ayudar al cuerpo. Siguiente, perspectiva sobre el dolor. John Loesser introdujo una distinción entre nocicepción, dolor, sufrimiento y comportamiento relacionado con el dolor. Destacó que el dolor conducía al sufrimiento, que a su vez influía en cómo las personas se comportan, evitan o buscan alivio. Recalcó que el estudio del dolor crónico no podía depender únicamente de estudios de fisiología sensorial clásica. Aquí ya se muestra un poco de psicología para entender el dolor, agregando el sufrimiento y el comportamiento que mostramos cuando sufrimos como una parte igual de importante que la fisiología. Pasemos al siguiente modelo, modelo del organismo maduro. Y ahí en pantalla se verá el nombre en inglés porque yo no lo voy a pronunciar. Lo hizo Louise Gifford, 1998. Este modelo se basa en el concepto de muestreo, evaluación y respuesta, sugiriendo que el cerebro integra y analiza múltiples fuentes de información antes de generar una respuesta en forma de dolor.
Supera el modelo cartesiano al presentar un procesamiento más complejo y adaptativo del sistema nervioso. Este es como un nivel 2 del modelo cartesiano, ya que integra los conceptos psicológicos anteriores con la causa y efecto. Básicamente te lastimas, el cerebro analiza tu historial del dolor y te da una respuesta conforme a eso. Pasemos al siguiente modelo. Modelo de carga alostática. Bruce McEwen. McEwen, Macewen, no lo sé. 1998. No, creo que es McEwen. Bueno. Introdujo el concepto de carga elostática, descrita como la acumulación de estrés fisiológico y psicológico que afecta de forma negativa al organismo. Aunque no es un modelo exclusivo del dolor, sí que es relevante, pues reconoce y describe cómo el estrés crónico puede modificar los umbrales del dolor y perpetuar la experiencia dolorosa. En resumen, el estrés puede hacer que te duela más o menos, ya tú sabes. Siguiente, modelo de la neuromatriz. Ronald Melzack, 2001. La neuromatriz describe una red de neuronas en el cerebro que integra inputs sensoriales, cognitivos y emocionales para producir la experiencia del dolor. Este modelo se inspira en estudios del dolor fantasma y teorías del condicionamiento, y subraya la naturaleza multisistemática del dolor. Con este modelo se reafirma que el dolor es toda una experiencia y que dependen muchos factores para que tú sientas ese dolor, y según el contexto puede ser la intensidad de este. Modelo de amenaza. Lorimer Moseley, 2007-2008. Inspirado en la neuromatriz y el MOM de Guilford, Moseley propone que el dolor surge cuando el cerebro interpreta un desequilibrio entre seguridad y peligro. También se basa en algunos experimentos coordinados por él mismo que muestran que el contexto visual y emocional modulan la intensidad del dolor. Esta visión enfatiza el papel del cerebro como generador del dolor en función a su evaluación del entorno y las experiencias previas. Ese modelo es el que a mí más me llamó la atención, porque se ve el dolor como un mecanismo de protección que depende de la evaluación que te da el cerebro en ese momento de la situación. Ya no solo es una reacción automática y constante como el modelo cartesiano decía, sino que se involucran factores como el miedo, la sensación de peligro, el contexto donde estás ahí. No es lo mismo que tú te pellizques así tú sola o que alguien venga de sorpresa y te pellizque. Te aseguro que te duele más cuando vienen de sorpresa a que tú sola te la hagas. Modelo de la neurofirma. Noy Group, 2015. Este modelo considera que las neuronas asociadas a experiencias de dolor se activan como una red que puede volverse hiperreactiva con el tiempo. Está influenciado por la teoría de Melzack y propone que el dolor crónico puede surgir de la activación automática de esos patrones, incluso en ausencia de daño real. Bueno, esta dice que tenemos un apartado de neuronas específicamente diseñadas para captar el dolor y que con su constante activación es que causa el dolor crónico. Y ya el último, modelo predictivo bayesiano. Este modelo, basado en la teoría bayesiana, propone que el cerebro no reacciona pasivamente, sino que genera predicciones sobre el estado corporal basadas en experiencias pasadas y datos actuales. El dolor surge cuando hay una discrepancia entre la predicción y la información sensorial, específicamente en contextos de incertidumbre o amenaza. Este modelo dice que el cerebro es como un adivino, un apostador, pero que prefiere prevenir que lamentar. O sea, que se adelanta a los hechos según la información pasada, y si anteriormente ya habías tenido un dolor por una caída y te vuelves a caer, el cerebro va a activar el dolor según la referencia que tenía de la anterior caída, aunque todavía no le haya llegado la información sensorial de la nueva caída. ¿Sí se entiende? El cerebro se adelanta a los hechos y da la señal de peligro antes de captar totalmente lo que siente el cuerpo. Bueno, hasta aquí terminamos con la evolución del concepto del dolor y sus distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Estuvo más largo de lo que pensé que iba a durar este fragmento, pero bueno, sigamos. ¿A ustedes cuál modelo les gustó más?
Ahora sí sigamos con el tema principal. Ya conocemos un poco mejor el dolor. Ahora podemos pasar a el dolor fantasma. Dolor fantasma se le dice a cuando una persona a la cual le amputaron un miembro siente todavía sensaciones de ese miembro que le falta. O sea, si te cortan una mano, tú todavía sientes hormigueo o entumecimiento de esa mano, pero esa mano ya no está. Ese es el dolor fantasma. Y es cuando las células encargadas de las sensaciones pues, de ese miembro faltante siguen activas y transmiten información como si el miembro todavía existiera. Porque una cosa es que pues, te quiten el brazo, pero no por eso las células en el cerebro que transmitían la información sensorial de ese brazo se mueren o desaparecen así nomás. Siguen ahí, pero a ellas no les llegó el ultimátum de que estaban despedidas. Entonces ellas siguen trabajando. Eso es en términos, pero muy, 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 muy simples, demasiado simples, porque si nos adentramos un poco más en la fisiología, en cómo funciona todo esto, es todo un mundo aparte, pero este video se centra en factores psicológicos, en temas más de la mente en sí. Si bien las causas del síndrome del miembro fantasma están relacionadas principalmente con la neurofisiología, también se ha observado que existen factores psicológicos que pueden influir en la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Como ya vimos en la primera parte de la evolución del dolor, el estrés, la depresión y las experiencias ligadas a el miembro pueden aumentar la sensación de dolor. El estado de ánimo es una parte importante en cómo sientes el dolor. Cuando más atención negativa le pongas a ese dolor, más intenso va a ser. El tratamiento del síndrome del miembro fantasma desde la perspectiva de la psicología se centra en abordar los factores psicológicos que pueden contribuir a la intensidad de los síntomas, en otras palabras, el dolor, ya que la causa es la célula activa y el síntoma el dolor. Una de las formas de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. Esta forma de terapia se enfoca en identificar y cambiar los pensamientos y comportamientos negativos que pueden contribuir al dolor fantasma a través de técnicas como la reestructuración cognitiva y la exposición gradual. Se busca modificar las respuestas emocionales y cognitivas asociadas con el síndrome. Es una forma de adaptación, comprender y saber de dónde viene el dolor ayuda a librarnos de esa sensación de peligro. Además, al tratar las emociones negativas asociadas, disminuye la intensidad del dolor. Recuerda, a mayor estrés, mayor dolor. Otra forma es la relajación y técnicas de manejo del estrés. La relajación y las técnicas de manejo del estrés pueden ayudar a reducir la sensibilidad del sistema nervioso y disminuir la intensidad del dolor fantasma. Ejercicios como la respiración profunda, la meditación y el yoga pueden ser beneficiosos en este sentido. Estas son un buen apoyo para mantener ese estado estable y poder hacer frente cuando llega el dolor. Otro sería el apoyo emocional. El síndrome del miembro fantasma puede ser una experiencia angustiante y afecta la calidad de vida de quien lo experimenta. Contar con un apoyo emocional adecuado, ya sea a través de grupos de apoyo o terapia individual, puede ser de gran ayuda en el manejo de esta condición. Poder hablar del tema sin sentirte juzgado o que alguien comparta tu situación sin desacreditar lo que estás sintiendo es de mucha más ayuda de lo que creen. Esto le da un bienestar emocional a la persona y puede contribuir a bajar esos niveles de estrés y sentimientos negativos. Ahora vamos con la parte final, la que yo más estaba esperando, el caso clínico. Nada mejor que un ejemplo real para comprender el tema. Voy a hacer un resumen, muy resumen del resumen del resumen, porque el artículo es bastante extenso y habla a detalle del tema y es muy interesante. Yo me lo leí entero, o sea, está muy bueno el artículo, pero pues para efectos del video lo voy a hacer un resumen del resumen, centrándonos en el tratamiento psicológico que se realizó. Empezaré por dar contexto y datos importantes, después el tratamiento psicológico y una conclusión. ¿Listos? Pues empecemos. El artículo lo dejaré en la descripción. Se titula Tratamiento neuropsicológico de dolor de miembro fantasma a propósito de un caso. Los autores aparecerán en la pantalla. Se presenta el caso de una mujer de 25 años, militar,
que sufre una amputación traumática del miembro inferior derecho tras un atentado con explosivo en Afganistán. Tras la estabilización inicial y una amputación de emergencia, se realiza posteriormente una amputación transfemoral definitiva. A los pocos días desarrolla dolor de miembro fantasma de intensidad moderada alta, con importante impacto emocional. La rehabilitación y protetización se retrasan por complicaciones dérmicas, lo que favorece la aparición de un cuadro ansioso depresivo reactivo. El texto revisa los conceptos de dolor del muñón, cesación del miembro fantasma y dolor del miembro fantasma, destacando con alta prevalencia este último y su relación con factores orgánicos, emocionales y la sensibilización central. Aunque el origen del dolor del miembro fantasma es principalmente orgánico, los factores psicológicos influyen de forma significativa en su percepción e intensidad. La protetización temprana se asocia con una disminución del dolor. En cuanto al tratamiento farmacológico, la evidencia indica que fármacos como la morfina, la ketamina y la gabapentina pueden ser eficaces a corto plazo, aunque su uso está limitado por efectos secundarios y la falta de evidencia a largo plazo. Otros tratamientos como los antidepresivos tricíclicos no han demostrado evidencia clara. El abordaje rehabilitador incluye potenciación muscular, higiene postural, electroterapia, masajes y protetización precoz. Desde el punto de vista neuropsicológico se describen varias técnicas eficaces, aplicándose en este caso la técnica del espejo de Ramachandran. Bueno, aquí voy a parar un poco para explicar lo que es la técnica del espejo, que es básicamente poner un espejo al lado de la pierna sana, o sea, que la cubra totalmente a la longitud de la pierna para que se refleje y el cerebro genere la ilusión de que está el miembro faltante. Con esto se realiza unos ejercicios moviendo la pierna, no, o sea, la pierna sana, pero moviéndola poquito, para que el cerebro coordine la imagen del espejo con la pierna faltante, o sea, dé la ilusión de que todavía está ahí. El autor señala que la técnica ayuda a disminuir el malestar que produce el cerebro cuando se da cuenta pues que no está ese miembro. Siguiendo con el caso ahora sí, la paciente realiza 30 sesiones de 5 a 10 minutos en cada terapia con espejo, logrando una reducción significativa del dolor del miembro faltante, hasta valores mínimos en la escala EVA. Durante el proceso se producen episodios de ansiedad y recaídas del dolor vinculadas a la reexperimentación del trauma, lo que evidencia la influencia del estado emocional en la percepción dolorosa. Como conclusión, el caso muestra que la técnica del espejo puede ser eficaz en la reducción del dolor del miembro fantasma, aunque no está exenta de dificultades emocionales en amputaciones traumáticas. El trabajo resalta la plasticidad del cerebro adulto, la importancia de un abordaje multidisciplinar y la necesidad de seguir investigando tratamientos efectivos en el contexto de la sanidad militar. Eso es todo por el artículo. ¿Qué se les hizo? Yo digo que vayan a leerlo completo. Es que les hice un resumen nomás por efectos del video, pero es que el artículo está muy bueno, ¿eh? Vayan y léanlo. Está muy bueno. Ahora sí, ya en general terminamos aquí. ¿Qué les pareció? A mí me encantó investigar todo esto. No sé qué tan largo habrá salido este video, pero a mí me gustó mucho. Díganme ahí en los comentarios qué les pareció. Yo creo que el tema es mucho más extenso. Como les dije, nomás evaluamos un poquito de lo psicológico. Me salté toda la fisiología, ya que no he ido mucho por esos rumbos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video.